Vamos a dar por iniciada esta. Les pido que muteen los micrófonos en este momento, por favor. Vamos a dar inicio a esta nueva sesión del ciclo organizado por CEPLA, ¿ya? Que es la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina y el Caribe. Este ciclo denominado Lo económico en la nueva constitución desde y para los pueblos de Chile. En esta oportunidad vamos a realizar un conversatorio, ¿ya? Que tiene por título Miradas constituyentes sobre lo económico en la nueva constitución. Y tenemos como expositoras, como panelistas, a 4 destacadas constituyentes. Las 4, ¿no es cierto?, de la comisión número 5 sobre medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico. Y son Gloria Alvarado, constituyente por el distrito 16, Isabel Godoy, constituyente por escaños reservados del pueblo Coya, Juan José Martín, que se va a integrar en los próximos minutos, constituyente por el distrito 12 y co-coordinador de la comisión número 5, y Constanza San Juan, constituyente por el distrito 4. Esta actividad se está transmitiendo en este momento en vivo por el Facebook de Unidad Social, por el Facebook de CEPLA y por el canal de YouTube de CEPLA Nuestra América para todos los amigos y amigas que nos están viendo. Las organizaciones que adhieren a esta convocatoria, siempre las nombramos, son la Asamblea Popular Constituyente de Unidad Social, la Internacional de Servicios Públicos, la Universidad Abierta de Recoleta, Ecos de Barrio, que son escuelas de construcción de soberanía en salud, Ecohumanas, Transformaciones Conscientes, Mega 2, el Movimiento 8M de Concepción, la CONUPIA, la Agrupación de Derechos Humanos de Maipú, la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, Confedeprus, la Federación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, Coordinación de la Región Metropolitana, la CONFUSAM, que son los funcionarios de atención primaria, y la Asociación de Empleados Fiscales, ANEF. Entonces, con esa pequeña presentación, le doy la palabra en este momento. Ya está Juan José. Hola, Juan José. Le doy la palabra inicialmente a Claudio Lara, de CEPLA, para dar unas palabras iniciales y a continuación comenzamos con el panel. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, valorar la presencia de todos o todas ustedes. Yo creo que es muy importante para los debates que hemos venido desarrollando en este ciclo de charlas, cuál es tratar de hacer algún aporte desde los movimientos sociales, desde los profesionales comprometidos con movimientos sociales, y con el apoyo fundamentalmente de CEPLA, que, como se decía ayer, un organismo latinoamericano que aglutina a muchos economistas y cientistas sociales en América Latina desde el año 2006, ¿no? Bueno, esta idea nació fundamentalmente en base a una serie de planteamientos básicos que yo los transmito para ver si sirve también para que ustedes se pronuncien o recojan algunas de las cosas que se van a decir. Primera cuestión, que reconocemos que estamos en un periodo de profunda crisis de la sociedad chilena, y esa crisis es multidimensional y obviamente también incorpora los aspectos económicos. Pero, como decía ayer David, los aspectos económicos son vistos en nuestra perspectiva en forma más amplia, como se trata comúnmente por los ingenieros comerciales, sobre todo en Chile, y más va al rescate de la antigua economía política, ¿no? Donde se entendía que
la economía era imposible distinguirla de incluso la política, ¿no? O sea, estaba muy relacionada. Entonces, en esa perspectiva, en este periodo de crisis, creemos que ella, me refiero a la crisis, es imposible superarla montarse sobre la crisis, sino más bien requiere una transformación radical de todos los ámbitos de la sociedad chilena, y por esa razón se coloca en cuestión una serie de paradigmas o pilares que han sostenido al presente modelo económico chileno, ¿no? Entonces, ¿en qué se ha sostenido? Fundamentalmente, tal vez a diferencia de lo que plantean algunos, se ha sostenido fundamentalmente en la aplicación en el primer periodo de la dictadura, el año 75 hacia adelante, de una política monetarista que implementaron los Chicago Boys y que después, el año 80, recién el año 80, pudo constatarse y consagrarse en la Constitución del 80, ¿no? Pero en verdad, yo creo que eso es importante porque hay una diferencia con el periodo actual. Primero, las fuerzas que estaban propagando este nuevo modelo ya habían ganado terreno en la realidad, ¿no? Y fue una sanción legal, la Constitución del 80, la que permitió su posterior desarrollo, ¿no? Esa es una primera cuestión que yo quería plantear, ¿no? Lo segundo, por cierto, tener claro de que esta Constitución tampoco define claramente en qué consiste el modelo conocido como neoliberal, sino que más bien se atiene a instalar los principios fundamentales de este nuevo modelo, ¿no? Y en base a estos principios, después le agrega una serie de cláusulas, más bien de carácter defensivo, para impedir el cambio del modelo. O sea, en el fondo, esta idea que Margaret Thatcher después la hizo famosa en los años 80, de que no hay alternativa al modelo, eso también se expresa en la Constitución chilena con esta idea que algunas planteamos ayer, como el Estado subsidiario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una segunda cosa, ¿no? Lo tercero es el tema de que obviamente todo modelo, sobre todo en el caso chileno, cuando se trata de implementar un esquema estrictamente teórico a la realidad, obviamente sufre una serie de cambios y hablamos más bien de una configuración del modelo neoliberal en Chile. Y el primer cambio importante se produce el año 82. O sea, ¿por qué? Porque justamente ahí ya la primera motivación para cambiar o relativizar, si ustedes quieren, el llamado Estado subsidiario. O sea, ¿por qué? Porque el Estado empieza a intervenir fuertemente, adquiere un rol preponderante, va en ayuda de los bancos en Chile, de los grupos económicos, e incluso se convierte en el sustento del llamado modelo exportador a partir del año 85, que cuenta con una serie de medidas que toma el Estado para fomentar este modelo exportador, ¿no? Modelo exportador que por lo demás está muy influenciado por la deuda externa del país, ¿no? Esa es una tercera cosa que quería plantear, ¿no? Lo cuarto tiene que ver con el gobierno o los gobiernos que se inician en los años 90 de la concertación, que se llamaron de transición a la democracia. Sin embargo, estos gobiernos hicieron algunos cambios de matices al modelo, ¿no? O sea, algunos lo reforzaron, pero hubieron cambios matices. O sea, particularmente con respecto al el Estado subsidiario, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ellos introdujeron una nueva lógica de pensar, que fue esta lógica predominante en la teoría neoclásica, de hablar de fallas del mercado. Por ejemplo, los servicios públicos se consideran como fallas del mercado. Y por lo tanto, eso quiere decir de que en los servicios públicos no se cumple plenamente la libertad del mercado. Y por lo tanto es necesaria, y con eso se justifica, la intervención del Estado en los servicios públicos. O sea, por lo tanto, el Estado asume un rol activo en la promoción de los servicios públicos en Chile, obviamente en términos de privatización y en una lógica de que ojalá puedan convertirse en verdaderos mercados, ¿no?
Lo último, para no alargarme mucho, yo diría de que el modelo chileno fue transitando rápidamente a una característica más bien se podría llamar rentística, asumiendo que el concepto es muy amplio, no solamente de renta de recursos naturales, sino que fundamentalmente renta financiera. O sea, por lo tanto, la economía chilena está dedicada fundamentalmente a explotar rentas. No es una economía innovadora o al estilo de las antiguas economías industrializadas de los países desarrollados, ¿no? Y por lo tanto, al explotar sobre todo recursos naturales, obviamente abarca un amplio territorio nacional que se convierte en propósito de renta, pero más que propósito de renta, en todos los cuestionamientos que se han hecho a la depredación ambiental, al cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, por lo tanto, el modelo chileno inherentemente lleva de por sí la carga medioambiental o su depredación de la naturaleza, ¿no? Pero insisto, esto tampoco se puede separar de la renta financiera, porque tal cual se ha explicado también antes, la explotación o la extracción de estos recursos requiere necesariamente del apoyo del sistema financiero, ya sea nacional o internacional, ¿no? Y lo último sí que digo es que todas estas cosas tampoco se pueden limitar o circunscribir al espacio nacional, ¿no? O sea, porque el mismo cambio climático no es un problema solamente de Chile. O sea, es un problema hoy día, lo estamos viviendo en el mundo, y gran parte de los fenómenos medioambientales ya trascendieron grandemente las fronteras nacionales. O sea, por lo tanto, eso hay que tenerlo en perspectiva, ¿no? O sea, y el modelo que se implementó en Chile también tenía una característica de expandirse en los mercados mundiales. Entonces, eso es importante no perderlo de vista a nuestro entender, ¿no? O sea, bueno, gracias por la atención, ¿no? Gracias, Claudio. Antes de comenzar con las palabras, les recuerdo que acá al lado derecho hay un chat interno donde para que le tengan atención ahí por los mensajitos privados, y hay unos comentarios al lado donde quienes nos están escuchando pueden hacernos llegar a través de Facebook y eso, y nos aparecen ahí saludos y preguntas. Entonces vamos a partir con una ronda, una primera ronda de máximo 5 minutos, donde cada una de ustedes puede intervenir más bien libremente. Después vamos a hacer preguntas, y partamos por Gloria Alvarado, constituyente por el distrito 16. Gloria. Constanza, tú tienes, vamos a completar esa ronda. Constanza, ¿puedes partir tú? Sí, bueno, ¿se me escucha, cierto? Sí, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, muy contenta de conocerlos. La verdad, no había tenido posibilidad de ver los foros anteriormente y ayer se los dije en su ida a la comisión. Así que igual estoy muy contenta de conocer su trabajo y lo quiero conocer aún más. Lo primero, también no quiero partir esta charla sin hacer un gesto, ¿no?, mínimo por lo que está sucediendo en nuestro país, la grave situación en Wallmapu, un mapuche muerto más, un joven de 23 años, Jordan Yampi, si no me acuerdo, si no me equivoco el apellido. Bueno, contarles que venimos llegando también de hacer una entrega de una carta al presidente Piñera en La Moneda, donde fuimos acompañando también a escaños reservados y fuimos también muchos constituyentes, porque esto es algo muy importante. Así que quisiera decir eso, que exigimos la desmilitarización del Wallmapu y que se acabe el estado de emergencia o
que ha impuesto el presidente. Y también, bueno, esto tiene que ver con el tema, porque acá esto responde también a una defensa del territorio por parte de los pueblos originarios de los mapuches, también a un modelo extractivista que los está dejando sin agua, que no respetan su forma, su vínculo de conectarse y ver la tierra, así que está todo muy de la mano. Y bueno, por ahí también ingreso al tema, porque yo también soy constituyente del Distrito 4 de la región de Atacama, represento a la Asamblea Constituyente de Atacama, en la cual confluimos una serie de movimientos sociales que han trabajado de manera histórica y también de asambleas territoriales, y que en gran medida resistimos todas ellas a un modelo extractivista que está destruyendo nuestras vidas, la vida de los ecosistemas en toda la región de Atacama. Hoy día, como bien expresaba también una persona que expuso en nuestra comisión, daba la larga lista, ¿cierto?, de conflictos socioambientales, de ecocidio, de destrucción de los ecosistemas que tenemos en nuestro territorio, que es una zona de sacrificio en toda su extensión de cordillera mar de norte a sur. Bueno, entonces siendo esa una de nuestras mayores, como una de nuestras grandes prioridades para tomar digamos, este rol y este espacio, jugárnosla para poder ser una voz en esta escritura de la nueva Constitución. Justamente apuntamos ahí, y también traigo una gran demanda, ¿cierto?, por los derechos sociales, que bien sabemos este modelo privatizó. Entonces, con todo eso, ante toda esa lógica, es la que queremos transformar. Por tanto, nosotros queremos transitar a una sociedad post-neoliberal y post-extractivista. En ese sentido, creemos que estamos en un momento muy, de alguna manera decirlo, como próspero para este cambio, porque no es solamente el descontento social, el hastío, ¿cierto?, por una sociedad más digna, por terminar con los abusos, la que está presionando para hacer estos grandes cambios tan necesarios, sino que, como ya bien lo adelantaba Claudio, es un contexto, por decirlo de alguna forma, material, inequívoco, que estamos hablando de que estamos llegando a los límites de explotación de la naturaleza, que finalmente están dándonos, nos están mostrando que hay un futuro que quizás no va a ser. Por tanto, todo lo que refiere al contexto de cambio climático, de crisis ecológica, y el mismo contexto en nuestro país de una escasez de agua, que no es sequía, es saqueo, nos lleva a obligadamente a tener que repensarnos, e incluso a los sectores que estén más todavía amarrados y no permitiendo ni no queriendo cambiar este modelo que beneficia tan solo a unos pocos. Entonces, en ese sentido, creemos que este tiene que ser el gran marco con que definamos el nuevo modelo económico que queremos para nuestro país. En ese sentido, por eso también es muy importante y va de la mano con los derechos de la naturaleza que queremos entregarle, ¿cierto?, a la naturaleza, o reconocerle los derechos a la naturaleza, porque eso también ya nos da y nos habla o nos da la posibilidad de enmarcar también este modelo económico. Y eso también a su vez va de la mano de cambiar el paradigma, de la forma en que entendemos la vida y la forma en que entendemos nuestra relación con la naturaleza, en donde dejamos de lado esta forma antropocentrista de ver el mundo y entendemos que somos naturaleza, que tenemos un lazo indisoluble con ella, y al comprender eso nos permite comprender que es un sistema vivo, dinámico, que tiene ciclos y por tanto que es un sujeto de derecho, el cual tenemos que respetar por su sola existencia, debemos respetar sus ciclos, también debemos comprometernos con su restauración,
Eso nos da, como les decía, esta posibilidad de comprender entonces, por ejemplo, que hay ecosistemas, que hay elementos de la naturaleza que deben ser entendidos como intocables. Para nosotros, como algo, siempre lo pongo como ejemplo, porque es lo que nosotros hemos vivido en nuestra experiencia, en la piel, en los cuerpos. No podemos permitir que los glaciares sean intervenidos, por ejemplo, que son la naciente de las aguas, y no solamente en Atacama, sino que en todas las regiones hay glaciares, y por la geografía que tiene nuestro país, en el fondo son las nacientes de las aguas, donde se gesta la vida. Esos lugares son sagrados. No podemos permitir que se intervengan, que la minería llegue ahí, que las hidroeléctricas, en fin. Y bueno, obviamente va también de la mano con una nueva constitución que tenga también como objetivo principal el derecho irrestricto a los derechos humanos. Entonces, esas dos cuestiones, derechos de la naturaleza y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, y también el respeto a los derechos a los pueblos originarios, permite también hablar entonces de límites para las actividades económicas, y por tanto nos permite ir viendo cuál es el campo de acción de este modelo económico, cuál es el modelo económico que podemos llevar a cabo. Y obviamente para nosotros es transitar a un modelo que no es más extractivista, que está sustentado en el buen vivir, que significa que está en armonía con la naturaleza y que tiene estos límites que ya les comentaba. Por tanto, no basta solamente con respetar los derechos medioambientales, por llamar de alguna forma, en cuanto a vivir en un ambiente libre y sano de contaminación. Hay que avanzar también a mantener los ciclos y los ecosistemas de la naturaleza. No sé cómo voy en el tiempo. Y también me gustaría, comentar que también para eso es fundamental para nosotros recuperar los bienes comunes, que así como el trabajo que ustedes hacen, nosotros también lo que hemos visto en todo este tiempo es como entender que toda la naturaleza, los elementos de la naturaleza en nuestro país, los mal llamados recursos naturales, y que eso también es un cambio importantísimo que queremos llevar a cabo. Entonces, no es una coincidencia que hayamos logrado poner en el título de la comisión bienes comunes naturales, porque hay que dejar de llamarle recursos, cambiando también este paradigma, y lo que nos permite hacer un cambio cultural, que también es muy importante y que va de la mano con cambio educacional, con cosas que hay que hacer también en esos otros ámbitos. Y estos bienes naturales comunes, finalmente, claro, en la letra chica, en la Constitución, algunos siguen entendiendo que están como bienes nacionales de uso público, pero en lo cierto es que todos ellos tienen un mecanismo de entrega y que les permite su privatización. Estamos hablando de las cuotas en la pesca, estamos hablando de las patentes, cierta perpetuidad en la minería, y obviamente los aprovechamientos de agua cuando hablamos de agua. Entonces, para nosotros es primordial desprivatizar todos los elementos vitales y lograr una gestión comunitaria, y esto también es una pata muy importante de nuestro programa, y que va de la mano con otras comisiones también, que es lograr avanzar en instrumentos de democracia directa, o lograr una democracia directa en donde seamos realmente los territorios y las personas que lo habitan quienes decidan cómo se llevan adelante esos territorios, cómo se desarrollan, qué se explota, para qué, cuánto, y ni siquiera hablar de explotación, qué ocupamos, qué usamos, qué tomamos de la naturaleza. Eso, bueno, creemos que es importante también empezar a como repartir la voz de la desmitificación de lo que es la minería, que se sigue diciendo que es el sueldo de Chile, y la verdad es que sabemos que en los últimos 10 años el aporte al PIB de la minería se ha reducido muchísimo, llegando incluso al 6%, y que también es importante empezar a hablar de los costos de estas actividades productivas, porque se habla mucho, claro, de las ganancias, pero ¿cuáles son las externalidades? ¿Quiénes se quedan con ellas? ¿Cuánta agua se pierde? Y esa agua que se pierde, esos glaciares que se destruyen, son posibilidades de otras actividades productivas que sin agua no pueden existir. Entonces, bueno, también eso apostamos a una diversificación de la economía, y también a un fortalecimiento de las economías territoriales,
Y bueno, contarles con mucha alegría que del lugar donde vengo, de la provincia del Huasco, hay muchas cosas que están pasando. La creatividad está a flor de piel, la juventud está volviendo a los lugares que quedaron desalojados. Por ejemplo, en Freirina están volviendo a los lugares donde había pilquinería, están haciendo escuelitas de escuelas enseñando agronomía familiar, o sea, agricultura familiar, entre otras mil cosas, bioconstrucción. Está viendo un nacimiento del turismo, no a gran escala, sino valorando el patrimonio natural, cultural de la zona, incluso también los cielos que tenemos en Atacama. Entonces hay tantas cosas, y eso para nosotros el llamado, y a eso venimos también a esta comisión, a no tenerle miedo a crear un nuevo modelo, y que tenemos toda la convicción y también como la hermosa esperanza de que veíamos un foro de ustedes antes, de que todos los ojos están puestos en Chile. Y qué hermoso sería que en el lugar donde nació el neoliberalismo más agresivo podamos encontrar salidas creativas que nos permitan seguir viviendo en la tierra, y que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando de esta hermosa tierra, mundo y naturaleza que tenemos. Así que hasta ahí me quedo, y me quedo para las preguntas para más. Algunos desperfectos técnicos de conexión y de transmisión, pero en este momento nuevamente estamos en vivo con el ciclo Lo económico en la nueva constitución desde y para los pueblos de Chile, particularmente hoy día con esta actividad de que es un conversatorio de miradas constituyentes sobre lo económico en la nueva constitución, y vamos a continuar con la intervención de Gloria Alvarado, constituyente por el Distrito 16. Gloria. Sí, gracias David, gracias también a CEPLA por la invitación, bueno, a todos los que están haciendo posible este debate, y obviamente a todos los que lo están viendo. Saludar a mis compañeros acá, a Isabel, a Juan José y a Cotita, que ya se va a sumar en un ratito más. Bueno, con respecto del tema que nos convoca, que son las miradas constituyentes sobre lo económico en la nueva constitución, bueno, yo elaboré algo, lo tengo acá, lo voy a ir dando a conocer, hice como un breve diagnóstico, y después hice como 3 propuestas, así como jugando, ¿ya? Todavía hay un documento de trabajo, requiere mayor análisis, pero en el fondo es como una primera propuesta en el fondo, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, con respecto al diagnóstico, sabemos que tenemos un cambio climático que es mundial, que está produciendo un calentamiento global, y bueno, ya tenemos claridad con respecto a ese punto. Y bueno, y también acá en Chile tenemos un sobreuso de los bienes comunes naturales, producto del extractivismo, lo cual está produciendo también un cambio global. Acá... y eso, bueno, con respecto a este segundo punto, acá en Chile es claro la sobreexplotación y arrastre de la naturaleza, partiendo por la cordillera con las mineras y la exploración de glaciares, la plantación de especies introducidas en la zona central, como todos los frutales de exportación, ¿no es cierto? Que al final están exportando fruta para la mesa internacional, pero también están exportando agua, plantación de monocultivos también para el secano costero y para el sur. Y bueno, y todas las productoras de cerdo y de aves, que son carnes de exportación, que también consumen gran cantidad de agua. Y bueno, los primeros, por ejemplo, las plantaciones que hay en el valle, frutales y monocultivos, son subsidiados por el Estado de Chile. Bueno, ¿cuál es el resultado de ello? Que tenemos mucha gente que se abastece con camiones de aljibe, campos que no se han podido plantar, muchas veces sembrar, producto de la sequía. Y bueno, hay gente que está sufriendo estas consecuencias, y obviamente eso produce también una desigualdad, me refiero en general la problemática, no solamente ambiental, sino que también tenemos una problemática, una desigualdad en la educación, salud, vivienda, social, protección social, pensiones, inversión en tecnología, etc. Es decir, todo esto, las problemáticas que han habido acá, producto de la restricción también del Estado como inversionista, porque se ha contraído en el fondo con esta característica de Estado subsidiario, en el fondo ha estado entregando la responsabilidad
por una parte explote los bienes comunes naturales a empresas extractivistas y por otro lado también está entregando todos estos servicios básicos, fundamentales, necesarios para la vida y, por ejemplo, para la formación como la educación, salud, a empresas privadas, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que el Estado lo veamos como que cada vez se está miniaturizando en el fondo, se está reduciendo cada vez más porque no está haciendo inversión, sino que está endosando esa responsabilidad en el fondo. Eso es lo que quiero decir. Bueno, bueno, estamos en una total desprotección y obviamente, como decía, una total desigualdad en el país. Obviamente que requiere cambio en el modelo económico y aquí, como señalaba hace un ratito, estaba haciendo como una propuesta. Por ejemplo, el primer punto que yo quería señalar es un cambio en el modelo económico, como por ejemplo participación que tengan una participación mayor del Estado en la economía, que también tenga un programa a mediano plazo que permita, por ejemplo, recuperar ingresos, como por ejemplo con una reforma tributaria más robusta. Y en ese caso, por ejemplo, reducir la evasión y elusión tributaria, eliminar exenciones tributarias, impuestos a las utilidades, porque hoy día no las hay, que haya un IVA diferenciado también, que haya una mayor fiscalización de las transferencias de riqueza, bueno, que también existan nuevos impuestos que minimicen los efectos negativos sobre los incentivos a la inversión y sobre la eficiencia económica. Impuesto a los súper ricos, impuesto al patrimonio, que es muy relevante que se pudiese hacer eso acá en el país, de manera que podamos tener mayores ingresos, implementación de un royalty para todas las actividades extractivas, obviamente que tienen que tener una limitación, por supuesto, sobre todo las que explotan bienes comunes naturales, redistribución de los ingresos también, es muy importante. Y bueno, todos estos ingresos adicionales al país que hoy día no lo estamos teniendo, obviamente podrán permitirnos financiar las necesidades básicas y fundamentales que yo estaba mencionando anteriormente. Así que esto es súper relevante. Y bueno, con respecto de la segunda propuesta también tenemos que definitivamente ordenar el territorio. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, con una planificación territorial, un ordenamiento territorial por cuenca, para viviendas, para usos productivos, para usos recreacionales. Es decir, tenemos que ordenar el territorio para tener una mejor convivencia, un manejo integrado por cuenca, una protección de las fuentes de agua, dotar de derechos a la naturaleza, que eso es súper relevante, que eso lo tenemos súper arraigado en nuestra comisión, elevar los estándares ambientales en las actividades productivas. Hoy día muchos proyectos pasan sin pena ni gloria por el Servicio de Evaluación Ambiental y ni siquiera hay participación ciudadana en la evaluación de estos proyectos y se presentan como pequeños proyectos y al final son tremendos proyectos que vienen a dañar la naturaleza y dañar las comunidades y todo el territorio. Necesitamos también una mayor y mejor fiscalización, una participación ciudadana incidente y vinculante, como señalaba, con respecto a las decisiones que se toman en los territorios. Se tiene que programar en el fondo desde abajo hacia arriba, no podemos continuar con la verticalidad, ¿no es cierto?, desde arriba hacia abajo, eso tiene que terminarse. La desprivatización del agua, eso también es fundamental. Una mayor inversión y mejorar el estándar de la construcción de los sistemas de agua potable rural. Hoy día se construyen, por ejemplo, pequeños servicios de agua potable rural en las localidades y la verdad es que al corto tiempo quedan pequeños en el fondo, porque son estanques muy pequeños, las redes con poco diámetro, etc. Tendría que haber también un desincentivo para la inversión a la gran empresa. Por ejemplo, yo veo con gran preocupación que varios frutales de exportación tienen tremendo letrero de una tremenda inversión que hace el Estado en riesgo tecnificado. Y eso con plata de todos los chilenos. Y eso siento que en vez de hacer esta otra inversión del Estado como para poder tener una participación activa en la economía, está dando este incentivo en el fondo a la empresa privada. Conservación y restauración de los humedales, de los bofedales, restauración y recuperación de la vegetación nativa, que es importante, transitar a cultivos orgánicos, la agricultura agroecológica que se ha mencionado, la economía circular, gestión de residuos, es muy importante, reutilización de aguas grises. Bueno, en el fondo estoy dando como varias alternativas que se podrían adoptar. Como digo, este es un documento de trabajo, todavía falta.
redes de apoyo a la agricultura familiar campesina, rescate a los saberes ancestrales, que eso es súper importante. Antes se regaba por terraza, hoy día no. Generalmente los cultivos que están en los cerros, por ejemplo, tienen ¿cómo se llama esto? De riego de forma vertical. Y, por ejemplo, si hay lluvias, como sucede en el cambio climático, obviamente porque puede haber sequía, pero también pueden haber lluvias intensas, obviamente los residuos, por ejemplo, como los líquidos que se echan a esas plantaciones, obviamente van a dar abajo y pueden producir contaminación, ¿no es cierto? Y por supuesto, desprendimiento de tierra. Eso también hay que preverlo. Y bueno, lo tercero que quería mencionar con respecto de las alternativas que podemos adoptar también es el cooperativismo. Hoy día el cooperativismo es clave para poder desarrollar muchas actividades. No necesariamente tienen que ser netamente empresariales a gran escala, sino que también podemos funcionar desde lo local, desde lo provincial, desde lo regional, desde lo nacional, con apuestas tan importantes como señalo, como es el cooperativismo. Ya hay grandes cooperativas acá en Chile que funcionan y que son exitosas, como la Copeuch, la Colún, las cooperativas campesinas, Copeumo, Copeval y otras más. Y, por ejemplo, el agua potable rural también funciona a través de cooperativas en Chile. Hoy día las cooperativas son sobre 1900, los servicios de agua potable en Chile son sobre 1900 hasta 1973. Se crearon las cooperativas y luego de esa fecha es solamente comités, pero funcionan igual en la misma forma, con principios y valores cooperativos, prácticamente las 1900 servicios de agua potable rural que tienden a más de 2 millones de personas que dan trabajo a 5.000 trabajadores y como con 7.000 dirigentes. Esto es una alternativa posible que se puede desarrollar en Chile y eso obviamente que tenemos que valorarlo muchísimo. Eso es, y no sé si parece que eso no sería. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Bien, miren, les cuento que ya está funcionando la transmisión en todos los canales y me decían que en el caso de YouTube estuvo funcionando todo el rato, así que, y de todas maneras está grabado, así que eso. Le doy la palabra entonces a continuación a Isabel. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, saludarles allí en Punchay, Turaykuna, Ñañaykuna. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Hoy día es un día especial, bueno, Constanza ya lo dijo, pero a mí me toca particularmente porque yo pertenezco al grupo de los escaños reservados. Estamos en un proceso histórico en donde iniciamos un proceso de diálogo y de relación con el Estado. Esa es la mirada que tenemos nosotros los pueblos originarios. Vinimos con el principio de buena fe a trabajar y a dialogar con el Estado. Pero a nuestras espaldas nos siguen matando. Mientras conversamos por el Estado de frente, por detrás militarizan en este caso, la zona del Gualmapu, y una vez más tenemos que lamentar la vida de un hermano del pueblo, de nuestro pueblo, asesinado. Creemos que esto no puede seguir pasando. El día de mañana no lo sabemos, puede levantarse un conflicto en la zona de las mineras y podemos ser los Collas, pueden ser los Aymaras, o sea, cualquiera nos puede tocar. Le ha tocado al pueblo mapuche que ha resistido la usurpación de su territorio. Esto tiene un origen, por cierto. No es como se muestra en televisión. Sabemos que la televisión siempre muestra o quiere llevar a la gente a una mirada única. Y solamente muestran que hay violencia en la Araucanía y que los mapuches se enfrentan, pero no se habla de la raíz del problema, de que el Estado de Chile invadió las tierras indígenas, hubo despojo, hubo discriminación y asimilación y todo lo que conlleva una invasión, y esas tierras fueron entregadas a título gratuito a colonos
con el fin de mejorar la raza. Y así fueron pasando y fueron quitando las tierras a los dueños, a los preexistentes, y luego vienen las familias Maten-Yelini con sus plantaciones de pino y de eucalipto, y ese es el conflicto que hay. O sea, esto se podría terminar por la vía de la paz, pero quitando esas tierras a los usurpadores y devolviéndoselas a sus verdaderos dueños, y ahí terminaríamos el conflicto y no habría necesidad de militarizar y de tanta violencia y tanta muerte. Pero eso no va a pasar en un gobierno como este, con una constitución como esta, donde se privilegia al privado, donde se privilegia el extractivismo, donde se privilegia este desarrollo económico que solamente provee la acumulación de riquezas de algunos pocos. Bueno, eso para empezar. En lo económico, en la Constitución como pueblo originario, nosotros tenemos que decir que podríamos decir que estamos en Pachacuti. ¿Y qué es el Pachacuti? El Pachacuti es mirar hacia atrás, sin retroceder, sin dar pasos, sino que mirar atrás, ver el pasado y aprender del pasado. Y es lo que está pasando ahora, que estos modelos fracasados, en donde la naturaleza se ve como un bien que hay que explotar con un fin para algunos pocos, en donde los que están alrededor o los dueños del territorio se empobrecen y son obligados a desalojarlo. Empieza la migración forzada y el despojo y desalojo de las tierras ancestrales. Se contaminan las tierras, se contaminan las aguas, se toma la propiedad sobre bienes que son finitos para una explotación infinita, y eso no cabe en ninguna lógica, porque los bienes naturales no son infinitos. Tenemos casos muy cercanos en que se han depredado países, por ejemplo, Haití. Haití es un país que fue sobreexplotado y está en la pobreza más grande. No queremos llegar allá como país, como nación, y mucho menos queremos que eso pase en forma global a la madre tierra y que terminemos quedándonos sin planeta. No solamente estoy hablando desde la vida humana, sino que de toda la vida que alberga la madre tierra, los animales, las plantas. Para nosotros nuestra relación con el entorno es muy importante, porque nosotros no tenemos una ocupación sobre el dominio de lo que hay en la madre tierra, sino que más bien de reciprocidad, de complementariedad y de vivir en un equilibrio, respetando todo lo que hay a nuestro alrededor. Esa es parte de nuestra cosmovisión. También el agua que no tenemos, no porque no hay, Constanza lo dijo, no es sequía, es saqueo. El agua para nosotros es el inicio de la vida. Es una relación muy importante que tenemos nosotros con el agua y la visión que tenemos de ella. Porque no solamente, en la ciudad para las personas el agua significa abrir la llave y eso es el agua. Para vivir, para bañarse, para nosotros mucho más que eso, porque del agua depende la vida de nuestros animales, depende la vida de nuestras plantas que cultivamos. Es parte de nuestra cosmovisión y nuestro entorno, sobre todo la gente que todavía vive en el territorio, que recoge sus hierbas, que lleva a pastar sus animales, que practica la cultura y la transmite. Necesitamos territorio y agua para vivir y para perseverar y para resistir en los territorios. Y todo eso poco a poco nos están quitando y nos están despojando. El extractivismo como modelo de desarrollo se ha visto que está fracasado, no es el sustento de Chile, como se dijo muchas veces, en el caso nuestro en el norte, la minería. Más se recauda con impuestos, con eso se pueden mantener los derechos sociales, se podrían mantener en una nueva constitución. El extractivismo solo, dije ya, depreda y daña a la naturaleza. Tenemos que avanzar primero a tratar de recuperar lo que está en manos de privados, porque está el extractivismo que podríamos decir que se practica en la minería, por ejemplo en Codelco, pero el que practican los privados no nos deja
tanta utilidad, ni siquiera empleo le deja a las personas donde están instaladas las mineras privadas. Ellos contaminan nuestras tierras y hasta hace años tampoco ni siquiera había política de relaves. Constanza, que es de la región, me puede hablar en eso. Nosotros estamos rodeados de relaves antiguos, y eso es lo que respiramos. Y eso es una muerte lenta para nosotros, para los habitantes de esta región, porque esos relaves contienen metales pesados, arsénico, hasta cianuro, y eso se quedó demostrado en la aluvión del 2015, cuando la madre naturaleza reacciona por este cambio climático, reacciona y fuimos afectados con ese grande aluvión, y lo que corría por las calles era relave. O sea, eso nadie me lo contó, no lo podemos decir nosotros de primera fuente. También estamos afectados por la industria del monocultivo de parronales, que también es otro factor de sequía. Y ahora nuevamente le tenemos que agregar las plantas fotovoltaicas, que no están pensadas en las personas, sino que todo lo que se hace va en beneficio de la industria y del desarrollo, del modelo de desarrollo que hablan tanto, pero nosotros sacrificamos territorio, porque además las plantas fotovoltaicas ni siquiera compran las hectáreas, sino que se las dan a concesión, se las dan a concesión gratuita, y no es que nos vaya, y es un negocio más, que además va a favorecer a la industria, porque el ciudadano común no ve reflejado en su cuenta de luz la rebaja, y somos la capital regional y nos queremos convertir en la capital de Sudamérica de la energía fotovoltaica. Pero eso no lo vemos los ciudadanos comunes y corrientes. Este modelo no hace que nada en lo económico esté pensado en las personas, sino que favorecer el modelo que es y acumular la riqueza de casi el 1% de este país, o sea, las familias más ricas. Nosotros nos seguimos empobreciendo y además acumulando el pasivo que ellos nos dejan. Eso es lo que nos dejan. Principalmente eso. Sin agua nosotros no podemos, como pueblos originarios, practicar la soberanía alimentaria, que para nosotros es muy importante porque la alimentación ha ido cambiando ha ido contaminando nuestros cuerpos y cambiando a nuestras familias. La práctica ancestral de costumbres como la agricultura colectiva no produce ningún daño a la naturaleza. Lo mismo en desarrollo económico, por ejemplo, los pirquineros, que ya pasa, que es muy común, sobre todo en el pueblo Coya. Mi padre, de hecho, fue pirquinero, minería artesanal, que ningún daño le hace a la naturaleza, porque no es mega industria. Entonces, con todo esto también se han visto perjudicados los pirquineros. En Freirina, hace días atrás, me reuní con grupos de pirquineros y me dicen que ellos han sido encajonados porque todos los espacios territoriales que hay alrededor, todos están tomados o por AgroSuper o por la mega minería, y ellos están ahí y muchas veces tienen que estar en espacios clandestinos, y si los sorprenden, se los llevan presos. Es decir, ninguna posibilidad de poder de seguir practicando eso que debiera ser puesto como una práctica cultural y poner el valor cultural que necesita ese rubro. Lo mismo los pescadores que están en la costa, ellos viven años ahí viviendo del mar, alimentando a la ciudad, pero no son dueños de esos territorios y tampoco pueden ser dueños porque en el caso de Huasco el señor Procuriza es dueño de casi todo el borde costero, y por el otro lado están los Aguirres, por el lado de Copiapó, de Caldera.
Entonces ahí seguimos con la misma práctica del apoderamiento de las tierras y del apoderamiento de espacios que pueden ser explotados sin intervención y sin dañar el medio ambiente. Avanzar hacia un buen vivir es lo que nosotros propiciamos, a lo que vinimos a esta constituyente. También como pueblos originarios, lo principal es dejar instalado la plurinacionalidad, que significa tener derecho a la autodeterminación, a decidir cómo nos desarrollamos o cómo nosotros nos relacionamos cultural, política y económicamente. Pero si nosotros pedimos este modelo plurinacional de desarrollo propio, de autodeterminación, es una manera también de tener un control territorial. Y mi pregunta es, o mi duda es, si las regiones también pueden avanzar a esa misma autonomía territorial y tener realmente una descentralización. O sea, si dejamos un Estado con un régimen presidencialista, va a ser una descentralización, pero no efectiva y ni verdadera. Porque si queremos una real descentralización en donde las regiones tengan autonomía propia y puedan decidir y tener poder político y económico, tenemos que avanzar hacia un Estado que nos permita tener ese verdadero desarrollo y descentralización que necesita el país. Y no solamente descentralizar a nivel nacional, sino que también en los propios territorios. Como pueblo originario nosotros aspiramos a eso, por lo menos. Y a eso vinimos a esta constitución. Bueno, también decir que en el sector del Valle Bajo de Atacama hay un fenómeno que viene amarrado de la sequía. Como se ha proclamado sequía, las parcelas o los terrenos que estaban naturalmente o que por años fueron los que abastecieron los hogares de la gente de Copiapó, donde se cultivaban tomates, se cultivaban zanahoria, lechuga. Hoy en día se hizo un cambio de suelo, pero ¿en qué minuto se hizo? Que nosotros no nos dimos cuenta. Cuando de pronto empezamos a ver maquinaria limpiando terrenos para que se instalaran los señores Becchiola, que se han adueñado casi de todos esos territorios. De hecho, parte de mi comunidad está en un sector que fue notificado por Becchiola para un juicio por usurpación de tierras. Entonces, cada vez estamos siendo afectados más por esta proliferación o cambio de uso de suelo de tierras que podrían ser destinadas a la economía familiar, a la economía local. Sin embargo, ahora son casi puros terrenos industriales. Y eso a nosotros como pueblo originario nos afecta directamente. Por el lado de la cordillera, estamos acorralados con la mega minería, los monocultivos parronales, y hacia el otro lado del valle nos están cambiando el uso de suelo y nos están invadiendo con la instalación de estas empresas donde ponen sus maquinarias, no para explotarlas, sino que para darle otro uso a esa parte del territorio. Bueno, hasta ahí me quedaría, para no hacerme tiempo. Gracias, Isabel. Vamos a terminar esta ronda con Juan José. Él es constituyente por el distrito 5, por el distrito 12, y es co-coordinador de la comisión número 5. Hola, sí, ahora los escucho, perdón, mi computador tiene problemas de audio y ahora es que lo cambie. Bueno, yo voy a intentar ser un poco más breve, voy a ser lo más expedito posible. Estuve un poco enumerando las cosas que creo que son importantes desde mi punto de vista para lograr una constitución económicamente responsable y un poco para complementar lo que ya comentaron mis compañeras acá. Lo primero es cambiar el Estado.
la definición de Estado. Sabemos que la Constitución actual definió el Estado como un Estado subsidiario, pero además como un Estado subsidiario negativo, o sea, donde solo iba a aportar cuando el Estado no quisiera aportar, ¿ya? Y esa es una subsidiariedad negativa, que en estricto rigor ni siquiera es la subsidiariedad que los Estados subsidiarios, en teoría, se conforman para funcionar, sino debería ser más bien una subsidiariedad positiva. Pero bueno, aquí se tomó de esa manera, donde, claro, se buscaba ese objetivo de ser un Estado, por así decirlo, en la medida de lo posible, solo y cuando el mercado no quisiera hacer otra cosa. Pero redefinir el Estado, definirlo como un Estado ecológico, social y democrático de derecho. Eso inmediatamente cambia muchas lógicas. Pues sabemos que la subsidiariedad ha permeado la economía y cuando cambiamos la forma de entender el Estado hacia un Estado ecológico, social y democrático de derecho, entonces también cambia la forma de entender la economía hacia una economía ecológica, social y con estándares o con respeto irrestricto a los distintos derechos consagrados en la Constitución y en las leyes. Entonces eso es lo primero que permea de forma superlativa la manera de hacer economía, la manera de hacer Estado, la manera de hacer institucionalidad. Otro punto que tengo acá es el reconocimiento de los bienes comunes inapropiables. Reconocer que existen bienes que son inapropiables, nadie puede tener propiedad sobre ellos, que es algo diferente a un bien nacional de uso público, por ejemplo, porque esos son bienes que se les da cierta categoría, ¿cierto? Pero que igual se les pueden otorgar ciertos derechos de aprovechamiento, propiedad, pero en el caso de un bien común inapropiable, esta lógica cambia, ya nadie puede tener propiedad sobre ellos y son comunes y por lo tanto cualquiera puede, y ahí hay que complementarlo con distintos mecanismos judicializables para asegurar que estos bienes se mantengan comunes. Y ahí pasamos a otro punto, bueno, pero antes del otro punto, los bienes comunes no solo son naturales, eso es algo interesante y importante a considerar. Existen los bienes comunes naturales, claro que sí, pero también los bienes comunes sociales y los bienes comunes inmateriales también, que es una categoría un poco más moderna, que tiene que ver con, por ejemplo, el espacio en el mundo digital, en la web, que hay un espacio público en la web, con derechos digitales, etc. Los bienes comunes sociales son, por ejemplo, los aspectos culturales, el conocimiento, las tradiciones, y los bienes comunes naturales sabemos que puede ser, por ejemplo, el agua. Y todos ellos deben ser inapropiables. Eso cambia muchas lógicas del mercado y de la forma de hacer economía hoy en día, porque hoy en día se tiene propiedad sobre bienes que son, bueno, en la opinión de muchos, y yo entre ellos, que son comunes y sobre los cuales no se pueden ejercer lógicas de mercado. Otra cosa, y ahí nos pasamos al siguiente punto, son los mecanismos de democracia directa. Yo creo que los mecanismos de democracia directa no solo son mecanismos democráticos para incidir en el uso o en el ejercicio de la política, sino que también para incidir en el ejercicio económico, en el ejercicio social y cultural. Entonces creo que cuando hablamos de mecanismos de democracia directa, que en Chile prácticamente no tenemos, salvo un sufragio, ¿cierto?, cada cierto tiempo para escoger autoridades, también vamos a estar democratizando la economía y las tomas de decisiones económicas, políticas, sociales, etcétera. También creo que esto a su vez se enlaza con algunos principios. Me gusta hablar harto de la Constitución ecocéntrica, que es una invitación de paradigma diferente, no es solo escribir una que otra frase en aspectos ambientales, ¿cierto?, sino que es un paradigma que dice, mira, el antropocentrismo lo que dice es que el ser humano es lo más importante y todo está al servicio del ser humano. El ecocentrismo rechaza eso y dice, si bien el humano sí es importante, no es lo único ni lo más importante. Y eso debe permear en todo tipo de decisiones, pero también en la institucionalidad de un Estado. Y dentro de eso hay lógicas como, por ejemplo, tener que consagrar ciertos principios, como por ejemplo un principio de justicia ambiental, ¿ya? Y un principio de justicia ambiental tiene que ver con la justa distribución de tanto los beneficios como las cargas de los territorios de manera equitativa y dejar esas decisiones en los territorios también. Y ahí inmediatamente también se enlaza con el ordenamiento territorial. Y acá está todo enlazado. La Constitución es de una manera u otra, es un sistema o un ecosistema político transcrito en un texto. Entonces, todo se enlaza de una manera u otra. Entonces, estábamos hablando, ¿cierto?,
de un principio de justicia ambiental que tiene que ver con la justa distribución de carga y beneficios en los territorios, y a esa vez se enlaza con el ordenamiento territorial y con la democracia directa. Como esta democracia directa no es solo a nivel nacional, sino que también subnacional y a nivel local, ¿cierto? Gobiernos regionales y gobiernos, en este caso, municipales. Entonces, todo eso se va conformando en cómo se toman las decisiones económicas, pero también sociales y políticas en las diferentes escalas de gobernanza. Y los mecanismos de democracia directa en los diferentes niveles empieza a desbloquear eso. Pero también permite, como mencionaba antes, que se reentiendan los territorios y que entren otras formas de defenderlos también y de buscar desarrollarlos, pero no desde el punto de vista desarrollista económico, sino que desde el punto de vista de desarrollo de lograr mejores condiciones sociales y mejores condiciones ambientales, ¿ya? Y, por ejemplo, también ese principio de justicia ambiental se encamina hacia lo mismo. Otra forma, y lo que yo creo que debe ser el nuevo modelo económico, es un modelo basado en nuevos estándares, ¿ya? Mucha gente nos trata a los ambientalistas como si fuéramos, como que fuera ambientalismo versus economía. Y esa economía es falsa, ¿ya? Eso no puede ser entendido así, y esa es la falacia típica de la persona antropocentrista, que probablemente tiene muchas lucas comprometidas con los aspectos, con el status quo, con cómo funcionan las cosas. ¿Y por qué es falso? Porque los ambientalistas no estamos en contra de la economía. Lo que estamos, y también esto lo compartimos con los defensores sociales y los defensores de las causas humanitarias, estamos por estándares que siempre deberían haber sido básicos, pero nunca se cumplieron y sobre los cuales se construyó una economía que violaba estos estándares, que son los derechos humanos y son los derechos de la naturaleza. Esos son los estándares de una economía responsable, esos son los estándares de un país responsable, de un modelo de desarrollo responsable, de un modelo económico responsable, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Entonces, cuando nosotros decimos, este es el estándar, no decimos estamos en contra de la economía, no, decimos este es el estándar, que se desarrolle la economía que sea siempre y cuando cumpla esos estándares. Y claro, y tú empiezas a revisar cuál es la economía histórica que se ha desarrollado, sobre todo en sectores como Latinoamérica, y una economía extractivista. El extractivismo a mí me gusta definirlo como la generación de capital en base a la destrucción de los ecosistemas y las comunidades. Desde ahí se genera ese capital, destruyendo ecosistemas, destruyendo comunidades. Entonces tú dices, claro, sobre una lógica económica extractivista que, por definición, vulnera los derechos humanos, ¿cierto? Vulnera los derechos de la naturaleza, porque rompe las lógicas ecosistémicas y las lógicas comunitarias. Claro que esa economía tiene que generar un cambio, evolucionar, mutar, desaparecer y darle espacio a una nueva economía. Pero no porque estemos en contra o a favor de ciertos tipos de economía, que también lo podemos estar, eso es un tema ya más personal, pero es porque los estándares que nunca se pusieron, pero siempre tenían que haber estado, eran los derechos humanos y de la naturaleza. Y de eso se trata construir un nuevo modelo económico, a mi entender, y bueno, y como yo creo que los constituyentes en general en el espacio de la convención estamos entendiendo también. Y el único punto que me parecía interesante también de transmitir es el tema de la propiedad, ¿ya? La propiedad, tanto privada como colectiva, recuerden que podemos establecer diferentes tipos de propiedad, tiene que estar supeditada a la función social y ecológica de los bienes. Hablamos antes de que teníamos que tener bienes comunes inapropiables, o sea, bienes de los cuales nadie puede tener propiedad. Pero además de los bienes que sí se puede tener propiedad, también esa propiedad debe estar supeditada, ya sea privada o colectiva, da lo mismo, debe estar supeditada a la función social y ecológica de esos bienes. O sea, no puede estar nunca la propiedad de un grupo específico de personas o de un individuo por sobre las funciones que le otorga cierto bien al resto de la sociedad y a los ecosistemas. Y esa lógica, que puede parecer algo pequeñito, cambia la lógica de la propiedad, ¿cierto? Pero es una lógica súper, en este caso, súper rupturista de cómo se construyó una constitución cuyo derecho sagrado era el derecho de la propiedad, que es la constitución actual. Y ese derecho se le dio una potestad por sobre los demás derechos. O sea, el derecho de propiedad estaba por sobre los derechos sociales, estaba por sobre, bueno, prácticamente no existían los derechos ambientales y no existen derechamente los derechos de la naturaleza en la constitución actual. Entonces, eso que, por muy pequeño que parezca, desbloquea muchas cosas y cambia una lógica preponderante en una constitución que era muy economicista. La constitución actual es una constitución
donde la economía va primero y después todo lo demás, ¿ya? Y eso se ve en la lógica del Estado subsidiario negativo y se ve en la lógica de la propiedad como bien sagrado de la Constitución. Entonces, ahora nosotros creamos, y espero que logremos crear una Constitución donde la base sean los sistemas de la vida, los ecosistemas. Esos son la base. Sobre ecosistemas sanos y responsablemente se puede construir sociedad humana sana, con aspectos sociales sanos. Y recién sobre esa sociedad humana sana, que necesita ecosistemas sanos, se puede construir una economía sana. O sea, la base, el estándar, son los sistemas de la vida. Luego, la sociedad humana, y ahí tenéis los derechos sociales, qué sé yo, y al final, recién al final, la economía, el desarrollo, lo que tú quieras generar. Ese es cómo se debe construir las prioridades de una forma de Estado, ¿ya? Y acá se construyó al revés. Se puso la economía primero, después lo que esta economía pudiera arreglar de lo social, bacán, y lo ambiental, bueno, tiramos una que otra luquita por ahí para ver si logramos arreglar algún proyectito por aquí por allá. Entonces, es absolutamente la lógica opuesta, pero es una lógica con base científica. Y esto que yo les acabo de describir se llama el modelo de la torta, y que cruza los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con los límites planetarios. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es la agenda internacional más grande que existe en el mundo para lograr el desarrollo de la humanidad al año 2030. ¿Ya? Son objetivos bastante antropocéntricos igual, insuficientes en muchos sentidos. Sin embargo, es una agenda unánime tomada por los países miembros de Naciones Unidas para ponerse como meta para lograr al 2030. Pero cuando tú estos los cruzas con los límites planetarios, que es un trabajo científico de los límites biogeoquímicos del planeta Tierra para sustentar la vida, hecho por el Centro de Resiliencia de Estocolmo, lo que el centro, o sea, los límites planetarios te dicen es que debes priorizar los ODS. Y esa priorización, al hacer el cálculo científico, ¿cierto?, pone sobre la base los ODS que tienen que ver con el sistema de la vida, los ecosistemas marinos, los ecosistemas terrestres, el clima. Sobre ello, los aspectos sociales, la equidad de género, la educación, fin al hambre, la paz, etc. Y recién sobre ello, el desarrollo. Y eso tiene una base científica, se llama el modelo de la torta. Entonces, al final, eso tiene que traducirse en la manera de entender el Estado, de la manera de entender el país, la manera de entender la humanidad en este planeta. Y eso es un conocimiento que se tenía de muchos lados diferentes, que se podía construir a través de diferentes caminos. Sin embargo, logramos posicionarlo de una manera quizá un poco más técnica o academicista a través de estos argumentos también. Y por lo tanto, al final, se complementa esta propuesta. Y eso espero que sea la forma de construir economía. ¿Queremos una economía flagrante, floreciente? Claro que sí, siempre y cuando cumpla con los estándares de derechos humanos y derechos de la naturaleza y tenga este entendimiento. Así que eso, lo dejo ahí. Bien, muchas gracias, Juan José. Claudio, para que hagas una intervención, estamos con este tema de los cortes, tuvimos bastante problema con el tiempo, pero para que introduzcan alguna pregunta y hacemos una última ronda, yo creo que vamos a tener que quedarnos ahí. Claudio. Bueno, en primer lugar, señalar lo interesante de las diversas opiniones que se han entregado, ¿no? O sea, lo que obviamente nos alienta a nosotros para seguir trabajando, seguir discutiendo y seguir aportando humildemente de donde podamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque o sea, en el caso nuestro yo represento a un grupo que se llama Mega 2. Y Mega 2 es un grupo de 14 profesionales que hemos venido discutiendo ya por 4 años todas las semanas, diferentes temas, ¿no? O sea, muchos de los temas que han planteado ustedes los hemos estado discutiendo largamente, ¿no? Por cierto, tampoco podemos dar conclusiones claras, ¿no? O sea, porque son temas a veces muy complejos, que requieren mayor madurez, mayores precisiones en el análisis, ¿no? Pero de todas maneras, el camino que muestran ustedes de la discusión, de las opiniones que han entregado, obviamente, a grandes rasgos, uno puede decir concordamos, ¿no? Concordamos sobre todo en este tema, que aunque no hay un
unanimidad a mí percibo la vida y el buen vivir. Y claro, el tema es que una cosa es la cosmovisión y otra cosa es la vida práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, una primera pregunta, ¿no? Que la hago como experiencia propia. O sea, yo participé como asesor 2 años del gobierno ecuatoriano, el año 2010-2011, para trabajar justamente la estrategia exportadora de Ecuador en base al buen vivir, ¿no? O sea, cómo traducíamos esa estrategia en términos prácticos, ¿no? Entonces ahí ya entramos a una serie de problemas, ¿no? Entonces, lo decía porque, de acuerdo también a lo que planteé al inicio, una cosa es que un modelo se instale, cuyos protagonistas tengan legitimidad, entre comillas, legitimidad obviamente restringida durante el periodo de la dictadura, pero que tiene una fuerza enorme para subsistir, ¿no? Y para proyectar el modelo y para legitimarlo, como dije, ¿no? Pero en la situación actual, todo lo que han dicho ustedes, costaría encontrar alguien a favor de toda esa gente que promovió el modelo neoliberal, ¿no? Entonces la pregunta obvia que uno se hace, o sea, ¿de qué manera van a cambiar ustedes esa cosmovisión, si es que la tienen, de los empresarios, defensores de la propiedad privada, de la libertad y de la igualdad, según la lógica neoliberal, ¿no? Entonces es una primera pregunta, ¿no? La otra cosa, yo mira, insistiría más que opinión, o sea, más que pregunta, esto es una opinión, ¿no? O sea, insistiría en el concepto de que hay que trabajar más el tema de la economía, ¿no? O sea, para que ustedes tengan entendido, ¿no? La economía es una, entre comillas, una corriente de pensamiento muy diversa, donde hay sin número de enfoques. Entonces, hablar de economía así genéricamente, en plural, yo creo que es muy atrevido, ¿no? O sea, muy atrevido. Más aún cuando lo que en Chile nunca ha imperado la economía. O sea, nunca ha monopolizado la economía. O sea, lo que monopolizó fue el mercado. Y el mercado es un aspecto de la economía, ¿no? O sea, ustedes saben, lo básico de la economía tiene que ver con producción, distribución, intercambio, quiere decir mercado, y consumo. Son las 4 dimensiones de la economía básica, ¿no? O sea, por lo tanto, cuando hablamos de mercado, estamos hablando de solo una dimensión de la economía, ¿no? Y esa dimensión es la que se impuso en Chile. Entonces, lo que pasa es que los neoliberales han tenido la astucia de convencernos o convencer a gran parte de la población de que están hablando de economía, ¿no? Pero yo creo que hay que partir por desmistificar el concepto de mercado y con eso darle otro sentido a la economía que queremos, ¿no? Es una aclaración, ¿no? Mira, y lo último como pregunta, sí, el tema este de que siempre queda dando vuelta a la pregunta, ¿no? O sea, mucho énfasis en los temas medioambientales, ecológicos, o si se quiere, en los temas de la naturaleza, pero sin embargo poco o casi nada del mundo social, ¿no? Poco o nada de los derechos a la salud, de derecho a la educación, derecho a las pensiones, una vida digna, a las pensiones. O sea, cuestiones que justamente explican en gran medida el levantamiento social que hubo en nuestro país, ¿no? Entonces, me extraña a mí esa ausencia, ¿no? Entonces, la pregunta va en qué sentido las opiniones de ustedes, o en qué sentido quienes plantean el buen vivir, mantiene una postura de, como se dice, de equilibrio, reciprocidad entre la naturaleza con también los aspectos sociales, ¿no? O sea, para no hablar de derechos sociales, yo no soy muy amistoso de los derechos, no creo en eso, ¿no? Pero sí soy tremendamente convencido del respeto a la naturaleza y de la convivencia armónica con la naturaleza, ¿no? Eso, David.
Gracias, Claudio. No sé si Isabel se tiene que salir ahora porque tiene una reunión, pero no sé si antes alcanzas a hacer un último comentario. Sí, breve. Sabemos que tenemos una labor ingrata, que a lo mejor hay muchas expectativas en la gente, en nosotros, en que vamos a terminar de redactar esta constitución. Viene el plebiscito de salida, se aprueba el texto constitucional, pero los cambios no van a ser inmediatos. Tiene que haber un periodo de transición y lo mismo aspiramos a esto que apuntas tú, Claudio, de cómo avanzamos hacia a ir terminando con este modelo de desarrollo, el modelo de mercado que está instalado, ha sido tan pensado y tan estudiado que está instalado hasta en los pueblos originarios, y te voy a explicar por qué. Bueno, por nosotros no corriéramos a las mineras de los territorios, pero sabemos que eso no se puede hacer. Pero sí avanzar a ir reduciendo la producción y a lo mejor pensando ambiciosamente en que solamente no podemos exportar piedras y piedras, sino que reducir en un porcentaje y esas piedras transformarlas, porque nosotros esas piedras las vendemos y después compramos el producto final y lo compramos más caro. Tenemos ciencia que también podemos desarrollar e ir avanzando en eso. Y bueno, este modelo está también hecho es un modelo de propiedad privada, ¿cierto? Lo dijo bien Juan José. Y a nosotros los pueblos originarios igual nos instalaron este modelo de propiedad privada, porque en nuestros orígenes, en nuestra preexistencia, nuestra formación política, digamos, o social, era en base al buen vivir. Bueno, el buen vivir es un concepto que se ha instalando, pero el buen posterior, pero es mirando hacia la forma ancestral que tenían los pueblos de convivir. Nosotros teníamos espacios comunes donde convivíamos nuestros pueblos transhumantes, pero viene la ley indígena, y la ley indígena, claro, fue atractivo para nosotros porque dijimos, al fin vamos a tener un reconocimiento, pero nunca hubo tal reconocimiento, porque ni siquiera en la ley indígena se habla del concepto de pueblo, sino que se habla de etnia, y eso hace que no tengamos derecho al territorio, y además, o reconocimiento territorial. Y además de eso, se instala el modelo de organización tradicional chilena, por decirlo, y nos destruye los ayllus. Si nosotros queremos ser reconocidos bajo esa ley indígena, tenemos que agruparnos en comunidades indígenas, con personería jurídica, con un presidente y un secretario, y con eso podemos postular a tierras que el Estado de Chile tampoco no ha cumplido con el tema de tierras, y postulamos a tierras, pero tierras con títulos. Al instalarse con tierras con título, vienen los cercos y se destruye la convivencia natural que había en los ayllus, donde el territorio era del pueblo. Yo podía estar instalada acá con mi pedazo de tierra, con mis animales, pero yo transitaba y transitaba mi vecino en una especie de convivencia. Hoy no se puede hacer eso porque se ha instalado la propiedad privada en los pueblos. Entonces, por eso cuando digo yo que es un desafío tremendo el que tenemos nosotros cuando terminemos esta constitución, porque además de eso vamos a tener que reeducarnos y vamos a tener que volver a lo ancestral. Nos costó tanto salir de ese sueño en que nos creíamos clase media porque teníamos un auto, una casa, pero llenos de deudas, que casi no eran nuestros. Entonces nos costó mucho despertar de eso y mirarnos y decir que no éramos clase media, que éramos pobres. Entonces también nos va a tocar esa parte como pueblos originarios. Como dije yo antes, nosotros nos declaramos en Pachacuti, y Pachacuti es... Claudio, a lo mejor que estuvo por Ecuador, debe entender el concepto de Pachacuti, que es el despertar del indio. Dice la filosofía de Pachacuti que viene un tiempo de oscuridad
pero luego viene el despertar del indio y vuelve al pasado. No quiere decir que vaya a retroceder, sino que vuelca su mirada hacia atrás y de lo ancestral lo trae a lo moderno y vuelve este despertar. Eso como comentario, me tengo que retirar, estoy atrasada en 3 minutos, así que los dejo. Muchas gracias. Mil gracias, Isabel. Constanza. Isabel. Ahí. Bueno, con respecto a las preguntas, la primera es un poco como partí mi exposición. O sea, creemos que la forma en que quienes estén fuertemente, que estén no queriendo soltar el modelo, ¿cierto? Quienes quieran mantenerlo, nos parece que, o sea, me parece que es posible cambiar esta mentalidad tan rígida, disculpen, es mirando justamente lo que pasa, el contexto que estamos viviendo, en donde puedan comprender que realmente si no hay un cambio transformador, un cambio real y completamente, digámoslo, revolucionario y radical, quizás sus próximas generaciones no van a poder habitar la Tierra. Entonces, creo yo, y en eso tengo mucha esperanza, de que toda esta evidencia también, que ya está la evidencia científica, ¿cierto? El último informe del IPCC es muy, muy fuerte, que eso permita poder comprender que entonces hay que hacer cambios y no solamente quedarnos lo que es el capitalismo verde, ni la electromovilidad, sino que también empezar a comprender que es necesario empezar a hablar de decrecimiento y de también impulsar las economías locales y territoriales a menor escala, diversificar, como ya lo decía. Y en términos, con respecto a los derechos sociales, por lo menos por lo que yo puedo hablar, no es que no nos importen o no estén o no sean parte de nuestra agenda. Yo bien lo decía también de un principio, yo traigo un mandato bien marcado que es ecológico, pero también que tiene llevar adelante el cumplimiento, la garantía de todos los derechos sociales básicos. Estamos hablando de vivienda, educación, salud, pensiones, trabajo digno, entre tantas otras más. Y ahí nosotros tenemos este mandato amplio en donde pretendemos también incidir en las otras comisiones donde estos temas se van a ver. Entonces, no es que no estén de la mano, o sea, que no nos importe. Y por otra parte, en cuanto, por ejemplo, al sistema de pensiones, también se abre una puerta ahí. O sea, si eso cambia, si finalmente eso llega a ser un monto de dinero que se pueda invertir de manera en el país, también con una conciencia y una democratización en la decisión de cómo invertir esos fondos, también abre posibilidades, entonces, para repensar el modelo económico o entender de dónde podemos sacar también dineros. Y también, por otra parte, me gustaría poner en la mesa que ocurre algo bien perverso con respecto a los derechos sociales y en cuanto a lo que es los conflictos socioambientales o el extractivismo, como no están garantizados, sobre todo en los lugares lejanos o más rurales, en donde se implantan estos proyectos, estas empresas, o son las zonas de sacrificio o los territorios de sacrificio. Finalmente lo que se transa ahí, o lo que las personas terminan transando, es decir, bueno, ok, ya, que pongan el proyecto porque en el fondo la empresa me va a entregar estos derechos sociales que el Estado no entrega. Me va a dar educación, le está dando las becas a los niños, me va a dar trabajo, me va a dar salud. Entonces, también es interesante ver que la posibilidad de que diseñemos una forma en que logremos de alguna forma pagar estos derechos sociales, que haya dinero para que estos sean posibles de llevar, también nos permite abrirnos a esa transformación, a un nuevo modelo, a nuevas actividades productivas que no tienen por qué seguir siendo, insisto,
este extractivismo y esto que se ha transformado un poco en las empresas en señores feudales en estos territorios en donde actúan. Y que también el mismo Estado, en una acción de abandono, permite que esa realidad suceda. Así es que eso. Gracias, Constanza. Gloria. Ok, David. Bueno, mientras la locura de crecimiento económico, así como está, no resiste en el fondo. Ya, es decir, tenemos que generar un cambio de paradigma, tal cual como lo señalaba Constanza. Tenemos que entender que los ecosistemas tienen límites planetarios. Hay ciclos de la naturaleza que no se están respetando y eso es gravísimo. Hoy día los bienes comunes naturales no se les está dando la recuperación propia. Está el extractivismo que no se alcanzan a recuperar. Y eso no puede ser porque obviamente quedamos en desmedro y mañana cuando los necesitemos no van a estar. Por ello es que tenemos que generar ese conocimiento para poder incidir en el otro lado que piensa distinto, en el otro lado que es extractivista. Tenemos que hacer ver eso con información, con educación ambiental, territorial, reconociendo las diversidades culturales, entender este proceso como se requiere que sea. Es decir, no, como digo, la locura de crecimiento tiene que frenarse, tenemos que poner la pata en el freno y cambiar este modelo. Es lo que hemos estado señalando todo el rato, en la comisión lo tenemos súper clarísimo y vamos en ese sentido. Yo creo que muchos de la comisión y muchos de la convención tenemos esa claridad. Y lo vamos a trabajar, lo vamos a purificar. Yo presenté en mi exposición ideas sueltas, así como tenemos que hacer esto más o menos, pensando que obviamente hay que armar un proyecto que sea común, por ejemplo, a la comisión primero, después a la convención, de manera que podamos definitivamente proteger estos ciclos que son importantes de la naturaleza. Y como señalaba también Juan José, no estamos en contra de la productividad, sabemos que genera empleo y economía del país, pero siempre y cuando se respeten los ciclos naturales. Así que eso quería señalar. Aquí falta una conciencia muy grande en la cual hay que trabajar, falta mucha empatía. Por ejemplo, yo soy de un territorio rural, la agroindustria, la gran empresa pone la pata encima y eso no puede ser. Es decir, esa falta de empatía, la verdad es que entendemos que se debe al modelo económico imperante neoliberal, pero eso tiene que cambiar. Yo tengo la esperanza, soy optimista de que esto finalmente tenemos que generar ese cambio mental, de que tenemos que dar la posibilidad para que la naturaleza se pueda recuperar y de esa forma ella misma nos va a seguir dando los bienes naturales como para que podamos seguirlos utilizando para la vida. O sea, no utilizando en mala manera, sino que tomemos lo justo y lo preciso y lo demás lo dejemos para la misma naturaleza. Eso, muchas gracias. Gracias, Gloria. Juan José. Sí, yo creo que antes yo hablaba de constitución ecocéntrica. La constitución ecocéntrica no di todo lo que significaba, me enfoqué, ¿cierto?, en lo más económico. Sin embargo, la constitución ecocéntrica o la constitución ecológica, como también algunos la entienden, y yo lo dije antes, incluye los derechos humanos, y los derechos sociales son derechos humanos. Y dentro de eso uno se tiene que hacer cargo de un montón de cosas, se tiene que hacer cargo. Yo creo que la democracia directa, la democratización del espacio político es importante, pero también la plurinacionalidad, los derechos sociales, que nuevamente son derechos humanos, y ahí está la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda, la ciudad, etc. También está la descentralización, ¿ya? Eso yo leo ordenamiento territorial, pero también un tema de descentralización. El ordenamiento territorial tiene que ver más cómo definimos territorios y cómo funcionamos en esos territorios, pero la descentralización busca una equidad territorial también. Y eso también es parte de un entendimiento ecocéntrico o ecologista, si quieres.
Así también las reformas del sistema de justicia, ¿cierto? Crear institucionalidad, organismos autónomos nuevos, ¿cierto? Que se hagan cargo tanto de los derechos humanos, y como dije, dentro de ellos los derechos sociales, como de los derechos de la naturaleza en otra institución. Entonces son cosas que, cuando tú entiendes que la naturaleza no se destruye a sí misma, es el ser humano el que destruye la naturaleza, y la mayor parte de la destrucción de esta naturaleza se hace por razones industriales y empresariales. Sin embargo, también hay otras razones a veces más de subsistencia. Toda especie, cuando intenta subsistir, se prioriza a sí misma por sobre las otras especies en una respuesta de sobrevivencia. Entonces, claro que cuando una persona llega a fin de mes y no tiene para comer, llega a fin de mes con una enfermedad que arrastra, ¿cierto? No tiene cómo atenderse, etcétera. Sus prioridades son subsistir, sus prioridades son tener una vivienda, tener un hogar, vivir seguro, no, digamos, expuesto a violencia, tener salud, etcétera. Entonces, cada vez que se falla en los aspectos sociales, también se está indirectamente fallando en los aspectos ecosistémicos, porque no permites a las personas tener una buena situación social, una buena vida, un buen vivir. Y eso conlleva eventualmente afectaciones ambientales. Entonces, cualquiera que sea profundamente ambientalista, ecologista, como le quieras decir, se preocupa también de los aspectos sociales, y eso lo hemos visto entre constituyentes de la convención. Todos los ambientalistas estamos súper alineados con las demandas sociales, las demandas políticas que llevaron al estallido social y le dieron vida a la convención. Entonces creo que es algo que se complementa. Y de hecho, a mí me gusta hablar, lo he conversado con varios constituyentes, por ejemplo, el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda es una forma de entender que hoy en día hay municipios que rellenan humedales, destruyen humedales. Eso es un ecocidio, el exterminio de un ecosistema para poner viviendas sociales. Y eso es terrible. Por supuesto que necesitamos viviendas sociales. Hay que construirlas, hay que ponerlas. Pero no puede ser a costa de la destrucción de un ecosistema. Entonces, en ese cruce entre lo social, que es lo estrictamente humano, ¿cierto? Y lo ecosistémico, está la Constitución también, la Constitución ecocéntrica, la Constitución ecológica, y está nuestro perseguir constante como constituyente. Me consta aquí de Gloria y de la Cota, también de Isabel, que buscamos ese cruce, porque está el sistema de la vida en la Tierra, los ecosistemas, está la humanidad que está que vive entre medio de este ecosistema, ¿cierto? Se sustenta en este ecosistema, pero también están las relaciones. Nosotros en los reglamentos, como constituyente, propusimos el principio, una perspectiva que se llama perspectiva socioecológica, que estudia precisamente las interacciones entre la esfera humana, social, política, económica y lo ecológico. Y eso es parte de tomarse responsablemente estas propuestas que hacemos. Y yo creo que eso está, ¿ya? Y lo último que me gustaría mencionar es que hay opciones económicas. Está la economía circular, economía inmaterial. Hay formas de generar economía diferentes, ¿ya? Y creo que el mundo, de una forma u otra, avanza hacia allá. Si tú piensas hoy en día cuáles son las grandes multinacionales, ya no son las petroleras, que siguen siendo grandes multinacionales. Las mineras siguen siendo grandes multinacionales, pero las que ganan ahora, por así decirlo, en la esfera internacional, son empresas de tecnología, por ejemplo. ¿Y qué es la tecnología? Claro, la tecnología utiliza insumos, pero también son empresas de Internet, por ejemplo. ¿Y qué es el Internet? ¿Ya? Es algo inmaterial, que tú necesitas un servidor, claro está, porque, bueno, no flota en el espacio, digamos, donde se guardan los datos, pero el Internet per se es algo que, entre comillas, flota en el espacio. Entonces, ha habido una cierta tendencia internacional también hacia nuevas formas de economía basadas en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, que no necesariamente tienen una raíz tan extractivista como las economías del siglo pasado y el anterior, ¿cierto? Que eran profundamente extractivistas. Entonces, hay posibilidades ahí también. A mí me gusta una frase que dice, la humanidad no salió de la edad de la piedra porque se le acababa la piedra. No tenemos que alejarnos del extractivismo porque se nos hayan acabado los bienes naturales, mal llamados recursos. No hay que eliminar los combustibles fósiles porque se hayan acabado los combustibles fósiles, ¿no? Hay que hacerlo porque encontramos algo mejor.
Una economía, por ejemplo, basada en cosas materiales también tiene que ver con el arte, con la cultura. Algunos me dicen, ya, pero es que esas cosas no generan tanto. A ver, ¿cómo que no generan tanto? Pensemos en la música, una industria gigante. En el cine, otra industria gigante. ¿Cuál es el bien, cuál es el recurso que utilizan? La creatividad de los seres humanos. Entonces, que claro, sí, utilizan uno que otro implemento en el camino, sí, pero no es, la base de esa industria no es la destrucción de un ecosistema y de una comunidad, sino que la creatividad de alguien siendo compartida y disfrutada por muchas personas. Entonces, hay posibilidades. El turismo responsable, hay países completos que se deben al turismo, entonces, pero responsable, claro, porque si no, es pan para hoy, es hambre para mañana. Entonces, existen esas posibilidades y ese es el caminar que queremos, ¿ya? Esto no va, y lo dije antes, no es una dicotomía en contra de la economía, no es una dicotomía en contra de los derechos sociales, sino que todo lo contrario. Los estándares son los derechos humanos, dentro de ellos los derechos sociales, los derechos de la naturaleza, el sistema de la vida, y sobre ello queremos construir una economía responsable. Pero para eso hay que abrir la mente, innovación, ciencia, tecnología, conocimiento. Y hay una bonita innovación en esta convención también, hay una comisión completa encargada de tener esas conversaciones, que son relativamente nuevas al referirse al rango constitucional de esas conversaciones, cómo hablar del conocimiento, la ciencia, la tecnología, la cultura, de rango constitucional, es bastante innovador y quizá ahí hay una llave interesante para avanzar. Gracias, Juan José. Mira, antes de ir cerrando, quiero dar básicamente dos informaciones. Lo primero es que informaciones tanto para ustedes y que puedan transmitirla al interior de la convención y también a quienes escuchan estas actividades. Este ciclo partió alrededor de mitad del mes de octubre con un primer debate que organizamos en torno a lo económico en la Constitución del 80. La semana siguiente tuvimos una charla sobre el debate económico en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y lecciones para Chile a cargo de Teresa Morales. Ella estuvo a cargo de la coordinación de los temas económicos de la Asamblea Constituyente en Bolivia. Posteriormente, la semana anterior, tuvimos un debate de miradas desde las organizaciones sociales y políticas respecto de lo económico en la nueva Constitución, donde participaron Carlos González, Cristian Cuevas, Francisca Rubio y Luis Mesina, y tuvimos también un intercambio, y hoy día estamos continuando con este panel con constituyentes sobre el tema económico. Queremos invitarlos a que puedan revisar ese material. Ese material tiene mucha discusión que salió, por ejemplo, ayer en las intervenciones que hubo, en las de hoy también, muchas conversaciones respecto de los temas generales, de los principios económicos y también de bajadas bien concretas respecto de algunos de ellos. La próxima semana, y esto es lo segundo, la próxima semana vamos a continuar con este ciclo, que la idea es que continúe durante todo el periodo de la Convención Constitucional. Continuamos con dos actividades durante la próxima semana. El día martes tenemos organizado un primer debate sobre el rol y el estatus del Banco Central con experiencias latinoamericanas. Y vamos a tener un panel en el que va a participar Alejandro Vanoli de Argentina, Andrés Arauz de Ecuador, José Félix Rivas de Venezuela y Edwin Rojas de Bolivia. Todos han sido o presidentes de bancos centrales o miembros de directorios de bancos centrales. Eso es el día martes 9 de noviembre, 19:30 horas. Y al día siguiente, el miércoles, vamos a continuar con una segunda mesa sobre este mismo tema de Banco Central, con una mesa local en la que va a participar Claudio Lara, va a participar también Andrés Solimano, que tiene también una destacada trayectoria en el ámbito de la banca internacional de desarrollo, y con Hugo Facio, que es un académico y que fue vicepresidente del Banco Central de Chile durante el gobierno de la Unidad Popular.
y posteriormente vamos a tener otras actividades que vamos a ir dando a conocer y que los dejamos invitados y también los dejamos invitados a que puedan revisar esos materiales junto con sus asesores. Así que, sin más que comentar, quiero darles las gracias a nuestros 4 panelistas, a Isabel, que ya se tuvo que retirar, Isabel Godoy, Gloria Alvarado, Constanza San Juan y Juan José Martín, y también a nuestro colega y amigo Claudio Lara, que también estuvo participando de este debate. Así que les agradezco y nos estamos viendo la próxima semana, el martes a las 17:30 horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, No, David. gracias. Chao, amigos. Súper bien. Amigas. Por su trabajo también, muchas gracias. Lo vamos a mirar.